La mañana en Toledo comenzaba con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de mi habitación. Me desperté con el sonido lejano de los pájaros y el aroma del café que mi esposo preparaba en la cocina. La rutina diaria se había convertido en un ritual predecible, donde cada día se asemejaba al anterior. Me vestí con un sencillo vestido azul, uno que había elegido por su comodidad más que por su atractivo. Al mirarme al espejo noté las arrugas que empezaban a marcar mi rostro, eran testigos silenciosos de un tiempo que había pasado sin dejar huella más allá de lo superficial. Bajé las escaleras y me encontré con él en la mesa del comedor. Su mirada se centró en el periódico, como si las palabras impresas pudieran ofrecerle algo más que yo. Me senté frente a él, y tras un breve intercambio de saludos, el silencio llenó el espacio entre nosotros. Era un silencio pesado, cargado de cosas no dichas y emociones reprimidas. La falta de conexión emocional se había vuelto una constante en nuestro matrimonio, éramos dos extraños compartiendo un hogar. Mientras tomábamos el desayuno, la conversación se limitó a cuestiones triviales. ¿Te gustaría ir al mercado esta tarde? Sí, claro. Las palabras se deslizaban sin significado, como si ambos supiéramos que nada cambiaría realmente. Después de unos minutos, decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Toledo. Necesitaba aire fresco y la compañía de mis pensamientos. Mientras caminaba por las callejuelas históricas, me detuve ante una pequeña tienda de antigüedades. Había algo nostálgico en ese lugar, objetos olvidados que contaban historias pasadas. Entré y empecé a explorar entre los estantes polvorientos. Fue entonces cuando vi un viejo álbum de fotos apilado junto a otros objetos inservibles. Lo saqué con cuidado y lo abrí. Las imágenes estaban llenas de recuerdos perdidos, risas compartidas, momentos felices antes de que la rutina nos atrapara en su red. Vi fotos de viajes familiares, celebraciones y sonrisas genuinas que parecían ajenas ahora. Un nudo se formó en mi garganta mientras pasaba las páginas, cada imagen era un recordatorio doloroso de lo que habíamos perdido. Regresé a casa con el álbum bajo el brazo, sintiendo una mezcla de melancolía y nostalgia. Al entrar al salón, mi esposo seguía enfrascado en sus lecturas. Me senté junto a él y le mostré algunas fotos del álbum antiguo que había encontrado. Mira esto, le dije con una sonrisa forzada mientras le mostraba una imagen nuestra en la playa hace años. Sí, qué tiempos, respondió distraído sin apartar la vista del periódico. Su falta de interés me golpeó como un balde de agua fría. Cerré el álbum lentamente y lo dejé sobre la mesa, sintiendo como la soledad se asentaba aún más dentro de mí. Esa conversación superficial solo reafirmó lo distante que estábamos el uno del otro. Decidí salir nuevamente al balcón para respirar aire fresco y reflexionar sobre todo lo ocurrido esa mañana. Desde allí podía ver el alcázar al fondo, imponente e inquebrantable, una metáfora perfecta para mi vida, fuerte por fuera pero frágil por dentro. La tarde avanzó lentamente hasta que escuché el sonido familiar del coche aparcando frente a casa, era mi hijastro regresando del trabajo. Su presencia siempre traía consigo una chispa inesperada en medio del gris cotidiano. A veces me sorprendía cómo su risa podía iluminar incluso mis días más oscuros. Cuando entró por la puerta, noté cómo sus ojos buscaban los míos con curiosidad mientras dejaba sus cosas sobre la mesa. Hola, dijo con una sonrisa genuina que contrastaba con mis pensamientos sombríos. Hola, respondí tratando de mantenerme neutral. Nos sentamos juntos en el salón mientras él comenzaba a hablar sobre su día, sus palabras eran refrescantes como un vaso de agua fría en pleno verano. Pero pronto sentí ese tirón interno que no podía ignorar, la atracción hacia él crecía cada vez más en esos momentos inocentes compartidos. El tiempo pasó volando mientras conversábamos sobre trivialidades y anécdotas cotidianas, incluso logré reírme sinceramente por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron durante un instante prolongado, algo cambió sutilmente entre nosotros. Un ligero rubor apareció en sus mejillas antes de desviar la mirada hacia el suelo, era evidente que ambos éramos conscientes del hilo delicado sobre el cual estábamos caminando sin quererlo. Intenté deshacerme del pensamiento inquietante pero no pude evitar sentirme atraída hacia él como si hubiera estado esperando ese momento durante años.
La noche llegó rápidamente y con ella vino la rutina habitual, cenar juntos sin conexión emocional alguna entre nosotros tres. Mi esposo sentado frente al televisor mientras yo intentaba mantener una conversación amena con mi hijastro para evitar caer nuevamente en el abismo del silencio incómodo. Después de cenar, decidí llevarme el álbum conmigo nuevamente al balcón para seguir recordando aquellos momentos perdidos mientras observaba las estrellas brillar sobre Toledo. La brisa nocturna acariciaba mi piel cuando escuché pasos acercándose detrás mío. Era él otra vez. ¿Puedo acompañarte?, preguntó tímidamente mientras se apoyaba contra la barandilla junto a mí. Asentí sin poder evitar sonreír ante su presencia reconfortante bajo ese cielo estrellado lleno de promesas olvidadas. Conversamos durante horas bajo las estrellas hasta que finalmente nos quedamos callados simplemente disfrutando del silencio compartido entre nosotros dos. En ese instante fugaz comprendí cuán vacía estaba mi vida matrimonial comparada con estos momentos sencillos pero significativos juntos. Algo dentro mío deseaba más, pero sabía también cuán peligroso sería cruzar esa línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. Las luces del festival iluminaban las calles de Toledo, creando un ambiente festivo que contrastaba con la soledad que había estado sintiendo. La música resonaba en el aire y las risas de los niños se mezclaban con el bullicio de los adultos. Caminé entre la multitud, buscando algo que me hiciera sentir viva, algo que rompiera la monotonía de mi vida diaria. En medio de la algarabía, lo vi. Su risa era contagiosa y su mirada brillaba con una chispa que hacía tiempo no veía. Me acerqué a él sintiendo como mi corazón latía un poco más rápido. La cercanía me hacía sentir una extraña mezcla de alegría y culpa. Sabía que no debía sentirme así, pero era inevitable. ¿Te gustaría probar unas tapas?, preguntó, señalando un puesto cercano. Claro, respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar del revuelo en mi interior. Nos dirigimos al puesto y pedimos algunas delicias locales. Mientras degustábamos los sabores, nuestras conversaciones se volvieron más profundas y personales. Hablamos sobre nuestros sueños y anhelos, sobre lo que nos hacía sentir plenos. En un momento dado, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo plato de aceitunas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La conexión era palpable, como si todo lo demás desapareciera a nuestro alrededor. Los murmullos del festival se desvanecieron por un instante, solo existíamos nosotros dos. ¿Te sientes solo?, pregunté sin pensarlo demasiado. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando una tristeza que no había notado antes. A veces siento que nadie me entiende. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras nos alejábamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del festival. La música sonaba a lo lejos y las luces titilaban como estrellas caídas en la tierra. En ese momento compartido, sentí como el peso de mis responsabilidades se desvanecía por un instante. ¿Y tú, te sientes feliz?, cuestionó él con curiosidad. La pregunta me tomó por sorpresa y no supe cómo responderla sin ser honesta con mis sentimientos más profundos. A veces creo que olvidé lo que significa ser feliz, murmuré finalmente. Él sonrió con comprensión y fue entonces cuando todo cambió. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos el uno al otro hasta que nuestros labios se encontraron en un beso inesperado pero lleno de promesas silenciosas. Nos besamos en medio del bullicio del festival, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera dejado de existir. El beso fue breve pero intenso, suficiente para encender una chispa dentro de mí que creí extinguida hace mucho tiempo. Me separé rápidamente, mirando a su rostro para captar su reacción ante lo sucedido. Lo siento, no debí, balbuceé mientras el rubor me invadía. No hay nada de qué disculparse, respondió él con una sonrisa traviesa en sus labios. A veces las cosas simplemente suceden. Las palabras flotaron entre nosotros como una declaración tácita de lo que ambos deseábamos explorar más allá de ese momento fugaz. La culpa comenzó a asomarse nuevamente en mi mente, sabía lo complicado que sería todo si esto continuaba. Mientras regresábamos al bullicio del festival, intenté actuar con normalidad aunque mi corazón seguía latiendo desbocado por lo ocurrido. Las luces brillantes parecían burlarse de mí mientras caminábamos entre la multitud riendo y disfrutando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la realidad volvió a golpearme cuando llegamos a casa esa noche.
Mi esposo estaba sentado en el sofá leyendo un libro. Su presencia era reconfortante pero también recordatorio constante de la vida estructurada y monótona que llevaba junto a él. «¿Cómo te fue en el festival?», preguntó sin mirar hacia arriba. «Bien», respondí distraídamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos tumultuosos detrás de una fachada tranquila. La cena transcurrió en silencio, cada bocado parecía estar cargado de significados ocultos y secretos no compartidos. La culpa comenzaba a hacerse más pesada sobre mis hombros mientras reflexionaba sobre lo ocurrido esa noche. Las horas pasaron lentamente hasta caer la noche nuevamente. Me retiré a mi habitación sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de deseos reprimidos e incertidumbre por lo nuevo que había comenzado a florecer entre nosotros dos. Miré por la ventana hacia las estrellas titilantes en el cielo oscuro. Cada una parecía llevar consigo un deseo no cumplido o una esperanza olvidada. En medio del silencio nocturno, tomé una decisión. Debía ser cuidadosa con este nuevo camino por explorar junto a él. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta sobre lo que significaría para ambos seguir adelante así. El día siguiente llegó sin aviso previo. Desperté sintiéndome diferente pero también temerosa por las decisiones tomadas bajo aquel cielo estrellado lleno de promesas olvidadas. Cuando llegué al trabajo esa mañana sentí su mirada antes incluso de verlo entrar por la puerta. Nuestra conexión era palpable incluso desde lejos. «Hola», dijo cuando se acercó para saludarme. «Hola», respondí tratando de mantenerme serena aunque mi corazón seguía latiendo rápidamente. Nos intercambiamos algunas palabras triviales mientras trabajábamos juntos en tareas cotidianas. Cada roce accidental o mirada furtiva encendía recuerdos frescos del beso compartido esa noche anterior. Durante el almuerzo nos encontramos nuevamente solos en un rincón apartado donde podíamos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas. «¿Nuestra conversación anoche fue real?», preguntó él sin rodeos. «Mucha gente podría juzgarlo», respondí cautelosa ante sus palabras. «No importa lo que piensen otros», insistió él acercándose más a mí. El aire se volvió denso entre nosotros mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente llenas de significados ocultos e intenciones no expresadas abiertamente. «Esto es complicado», murmuré sintiendo como la culpa regresaba lentamente pero decidida a dejarme llevar por aquella atracción innegable aunque peligrosa. La tensión creció entre nosotros mientras luchábamos contra los sentimientos emergentes. Sabíamos que cruzar esa línea podría cambiarlo todo para siempre. La tensión en el hogar se intensificó después de aquel beso. Cada día se volvía más complicado, como si las paredes de nuestra casa estuvieran hechas de cristal, permitiendo que los secretos flotaran en el aire. A menudo me encontraba perdida en mis pensamientos, recordando cómo nuestras miradas se cruzaban y la conexión que habíamos empezado a construir. Sin embargo, la culpa me perseguía como una sombra. Mi esposo parecía ajeno a la tormenta que se gestaba a nuestro alrededor. Sus charlas sobre el trabajo eran superficiales y a menudo sentía que hablaba con un extraño. Las noches se alargaban en silencio, y yo me preguntaba si él notaba mi inquietud. La rutina diaria continuaba, pero todo había cambiado para mí. Una tarde, mientras organizábamos unas cajas en el desván, mi hijastro apareció sin previo aviso. Su presencia iluminó el espacio sombrío. «¿Puedo ayudarte?», pregunté, tratando de mantener la compostura. Su mirada intensa me hizo dudar por un instante. «Solo quería hablar», respondió él mientras se acercaba. La distancia entre nosotros se desvaneció rápidamente. «¿Sobre qué?», indagué con cautela. «Sobre lo que pasó anoche», dijo con voz baja, casi un susurro. «No puedo dejarlo atrás». El aire se volvió pesado entre nosotros. «No deberíamos», murmuré aunque mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de volver a sentir su cercanía. «No hay nada de malo en lo que sentimos», afirmó él con determinación. En ese momento, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvió borrosa. «No puedo hacer esto», respondí sintiendo como mis palabras eran una lucha interna. «¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en querer estar juntos?», cuestionó él mientras su mano buscaba la mía. El roce de su piel encendió una chispa dentro de mí. La culpa era un peso abrumador, pero también había una parte que ansiaba dejarse llevar por esa conexión prohibida.
Nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable, fue un instante fugaz pero cargado de significado. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos por un rayo. La realidad nos golpeó con fuerza y nos dejó sin aliento. Esto es un error, dije casi sin poder articularlo. Tal vez sea el mejor error que hemos cometido, replicó él con una sonrisa desafiante que me hizo dudar aún más. La confusión reinó en mi mente durante días después de ese encuentro. Intenté concentrarme en mis tareas diarias, las compras del mercado, las conversaciones triviales con amigos y vecinos, todo parecía tan banal comparado con lo que estaba sucediendo dentro de mí. Sin embargo, cada vez que cruzábamos miradas durante las comidas o los momentos familiares, sentía como la tensión crecía entre nosotros como una cuerda lista para romperse. Mi esposo continuaba sumido en su mundo sin notar nada extraño, su despreocupación era tanto un alivio como una carga para mí. Un día decidí salir a caminar por las calles empedradas de Toledo para despejar mi mente. Las murallas históricas parecían observarme mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios sobre lo correcto y lo incorrecto. En cada esquina había recuerdos del pasado, los lugares donde solíamos pasear juntos antes de perder esa conexión emocional. Mientras caminaba cerca del Alcázar, recordé momentos felices y otras decisiones difíciles que había tomado a lo largo de mi vida. Esa fortaleza imponente parecía reflejar mi propia lucha interna, fuerte por fuera pero frágil por dentro. Al regresar a casa, encontré a mi hijastro esperando pacientemente en el jardín trasero. Su expresión mostraba preocupación y deseo al mismo tiempo, era evidente que también le costaba lidiar con lo sucedido entre nosotros. Necesitamos hablar, dijo apenas abrí la puerta del patio. ¿Sobre qué?, pregunté intentando mantenerme firme ante su mirada intensa. Sobre nuestra situación, no puedo seguir así. Sus palabras resonaron en mí como un eco persistente, sabía que no podía ignorarlas más tiempo. Pero, ¿qué quieres decir?, indagué nerviosa mientras tomaba asiento en una silla cercana. No sé qué futuro tengo aquí, ni contigo, confesó él mirando hacia abajo como si esas palabras le pesaran demasiado. Su vulnerabilidad me impactó, nunca había visto esa faceta tan humana en él antes. Es complicado, murmuré sintiendo como mis propias dudas comenzaban a salir a flote nuevamente. Tal vez deberíamos ser honestos sobre lo que sentimos, sugirió él levantando la mirada hacia mí con una mezcla de esperanza y temor. El silencio se instaló entre nosotros mientras luchábamos contra las emociones desbordantes que amenazaban con arrastrarnos nuevamente hacia esa línea peligrosa donde todo comenzó. Pero antes de poder responderle algo coherente, nuestros labios se encontraron nuevamente. Este beso fue diferente, cargado de incertidumbre y necesidad compartida. De repente escuchamos el sonido familiar del coche de mi esposo entrando al garaje. El momento perfecto se desvaneció instantáneamente dejando solo confusión y miedo ante lo inevitable. Nos apartamos rápidamente como dos adolescentes sorprendidos por sus padres, nuestras respiraciones eran rápidas y entrecortadas mientras tratábamos de recuperar la compostura antes de ser descubiertos. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en las posibles consecuencias si alguien llegara a enterarse. Nunca había imaginado estar atrapada en esta red tan compleja e inextricable donde amor y culpa chocaban constantemente dentro de mí. A medida que pasaron los días, las noches parecieron hacerse más largas y difíciles. Cada conversación superficial con mi esposo resultaba más agotadora debido al secreto oculto bajo nuestra fachada familiar perfecta pero vacía emocionalmente. La presión aumentaba lentamente hasta convertirse casi en asfixiante cuando decidí buscar respuestas sobre cómo manejar esta situación insostenible sin perderlo todo, mi matrimonio, mi integridad personal, incluso aquellos momentos fugaces llenos de pasión prohibida. Una mañana recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar urgentemente. Era él quien enviaba esas palabras cargadas de urgencia e inquietud, sabía que no podría ignorarlo esta vez. Me dirigí al bar local donde solíamos vernos discretamente. El bar local estaba casi vacío cuando llegué. La luz tenue iluminaba las mesas de madera, creando un ambiente propicio para los secretos. Me senté en una esquina, nerviosa, mientras esperaba. El corazón me latía con fuerza, anticipando lo que podría suceder. No podía evitar sentir que cada minuto que pasaba aumentaba la tensión en mi interior. Al poco tiempo él llegó.
Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Se sentó frente a mí, y antes de que pudiera decir algo comenzó a hablar con voz baja pero firme. No puedo seguir así, dijo. Necesitamos ser honestos el uno con el otro. La culpabilidad se apoderó de mí una vez más. Había estado jugando con fuego, y ahora las llamas comenzaban a acercarse demasiado. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mis pensamientos se agolpaban. Lo que pasó entre nosotros no es solo un juego, respondió, evitando mi mirada. Siento que esto está creciendo más allá de lo que esperaba. Su voz temblaba ligeramente y por un momento me pregunté si él también estaba luchando con sus propios demonios. Un amigo de mi esposo había comenzado a sospechar algo raro entre nosotros. Lo había notado en las miradas furtivas y los encuentros casuales que habíamos compartido en secreto. La idea de ser descubierta era aterradora, pero también había algo liberador en la posibilidad de hablar abiertamente sobre lo que sentíamos. ¿Qué quieres decir con más allá?, insistí, intentando entender la magnitud de su inquietud. La conversación se tornó más intensa, cada palabra parecía cargar un peso emocional que no podía ignorar. Me gustaría que esto fuera diferente, confesó al fin, sus ojos buscando los míos como si esperara encontrar respuestas ahí. En ese instante todo lo demás desapareció, el bar, los murmullos lejanos y la realidad se desvanecieron momentáneamente. No podemos seguir así, respondí casi sin pensar. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que anhelaba esa conexión prohibida más allá del miedo y la culpa. Las horas pasaron volando mientras discutíamos nuestras opciones. La presión del secreto se hacía más pesada cada día, era como intentar sostener agua entre los dedos. Al final de nuestra conversación, decidimos arriesgarnos un poco más. Pasamos la noche juntos, susurró al oído cuando nos despedimos en la puerta del bar. Esa simple frase resonó dentro de mí como un eco constante, sabía que habíamos cruzado una línea sin retorno. A medida que caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado de Toledo, mi mente estaba llena de imágenes confusas, el calor de su cuerpo cerca del mío y el roce inesperado de nuestras manos durante momentos furtivos en el bar. Todo parecía tan real y tan lejano al mismo tiempo. Cuando llegué a casa, mi esposo ya estaba dormido en la cama, su respiración tranquila contrastaba con mi agitación interna. Intenté actuar normalmente mientras me desvestía y me metía bajo las cobijas. Sin embargo, cada movimiento me recordaba lo ocurrido esa noche y cómo había cambiado todo entre nosotros. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. La relación secreta creció en intensidad mientras intentaba mantener las apariencias ante mi esposo. Cada encuentro clandestino estaba cargado de emoción pero también de un profundo sentido de culpa que nunca desaparecía del todo. Un día decidí llevar a cabo una pequeña escapada a uno de los lugares históricos cercanos, el Alcázar de Toledo. Quería encontrar un refugio donde pudiera reflexionar sobre mis decisiones sin distracciones externas ni miradas inquisitivas. Mientras recorría sus pasillos antiguos llenos de historia y recuerdos perdidos en el tiempo, me di cuenta del simbolismo detrás del lugar, fortaleza y fragilidad coexistían en perfecta armonía aquí dentro. Era como si esas paredes pudieran entender mis propios conflictos internos, como podía amar a dos personas al mismo tiempo pero sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. En medio del recorrido por el Alcázar, recibí un mensaje inesperado: necesito verte. Era él nuevamente, su insistencia me hizo sentir tanto emoción como temor sobre lo que podría suceder a continuación. El encuentro se llevó a cabo en un pequeño café cercano donde solíamos encontrarnos cuando queríamos escapar del mundo exterior por unos momentos fugaces e intensos. Al verlo llegar, sentí cómo se disparaban mis emociones, cada vez era más difícil ignorar lo evidente, había algo profundo entre nosotros que iba más allá del deseo físico. Esto no puede continuar así, dijo directamente sin rodeos esta vez. Sus palabras eran firmes pero llenas de preocupación genuina por ambos, sabía cuánto arriesgábamos al mantener esta relación oculta mientras nuestras vidas continuaban como si nada estuviera ocurriendo realmente. No hay vuelta atrás, respondí con sinceridad desgarradora mientras pensaba en las consecuencias potenciales si alguien llegara a enterarse o si decidíamos dar un paso hacia adelante juntos sin pensar demasiado en las repercusiones sociales o familiares.
A medida que hablábamos sobre nuestro futuro incierto juntos, si es que existía uno, la realidad comenzó a hacerse más palpable para ambos. Vivir así requeriría sacrificios enormes e implicaría enfrentar no solo nuestras propias emociones sino también las expectativas ajenas hacia nosotros como familia. En medio del caos emocional interno surgió otra revelación inquietante: nuestro tiempo juntos no solo era cuestión de deseo o necesidad sino también una búsqueda desesperada por conexión humana genuina. Algo ausente en mi matrimonio actual desde hacía mucho tiempo, y eso complicaba aún más la situación ya tensa entre nosotros dos. De regreso a casa esa noche después del encuentro cargado de promesas vacías e incertidumbre creciente sobre qué camino tomar, finalmente llegó nuevamente esa sensación asfixiante: ¿qué haría yo si todo esto saliera mal? Las preguntas seguían girando sin parar dentro de mi mente mientras intentaba dormir con los ojos cerrados, apretados contra cualquier posibilidad futura incierta e incontrolable. La vida continuaría avanzando inexorablemente aunque yo estuviera atrapada en este torbellino emocional, incapaz realmente de decidir qué camino elegir entre amor y lealtad hacia quienes realmente importaban. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi estado emocional. Me levanté lentamente, la cabeza pesada y los pensamientos enredados. Mi esposo se preparaba para ir al trabajo, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. La rutina habitual me rodeaba como una prisión, cada acción mecánica recordándome lo lejos que estaba de lo que realmente deseaba. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho me trajo un breve momento de calma. Pero esa paz se desvaneció rápidamente cuando mi esposo mencionó un viaje inesperado. ¿Qué te parece si vamos a Granada este fin de semana? Necesitamos un cambio de aires, sugirió con una sonrisa despreocupada. La idea me hizo sentir como si me empujaran al borde de un precipicio. ¿Cómo podía pensar en eso cuando tenía tanto en juego? Claro, suena bien, respondí automáticamente, aunque mi corazón latía con fuerza ante la perspectiva de estar lejos de mi hijastro. La culpa se apoderó de mí, sabía que no podía seguir adelante con esta doble vida sin consecuencias. Después del desayuno, mientras él se marchaba, tomé un momento para respirar profundamente. Necesitaba claridad, pero las decisiones no llegaban fácilmente. Me senté en el sofá y observé las calles vacías desde la ventana. El eco de mis pensamientos resonaba fuerte: ¿qué pasaría si realmente decidía dejar todo atrás? La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. El día avanzó lentamente. Las horas parecían estirarse interminablemente mientras trataba de encontrar algo en que concentrarme. Pero era imposible ignorar el vacío que sentía sin su presencia cerca. Al caer la tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Toledo para despejar mi mente. Cada paso resonaba como un eco del pasado y del futuro incierto que enfrentaba. Mientras paseaba por el casco antiguo vi a un grupo de jóvenes riendo y disfrutando del ambiente festivo. Eso me recordó el festival donde había comenzado todo entre nosotros. Una mezcla de nostalgia y anhelo me invadió al recordar sus ojos brillantes y esa conexión inexplicable que habíamos compartido. De repente mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje inesperado de él: ¿te gustaría encontrarte esta noche? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco. Ese simple texto desató una tormenta dentro de mí. La ansiedad y la emoción chocaban entre sí mientras consideraba cómo podría afectar nuestra situación actual. Es solo una conversación, intenté convencerme a mí misma mientras caminaba hacia casa. Pero sabía que cada encuentro nos acercaba más al abismo. Al llegar a casa, preparé una cena ligera sin ganas. Cada bocado se sentía pesado en mi boca, como si estuviera tragando mis propias decisiones. Cuando llegó la noche, mis pensamientos eran caóticos. El reloj marcaba las 8 cuando decidí salir nuevamente. Caminé por las mismas calles donde había sentido ese primer destello de conexión con él. Cada paso era una mezcla peligrosa de deseo y culpa. Nos encontramos cerca del Alcázar, donde la historia parecía observarnos desde las sombras. Su mirada intensa me hizo sentir viva, pero también vulnerable ante lo que estaba sucediendo entre nosotros. ¿Por qué no podemos simplemente ser amigos?, le pregunté cuando nos encontramos en una esquina apartada donde nadie podía vernos. Porque hay algo más aquí,
respondió con sinceridad en su voz. Ambos sabíamos que había cruzado una línea invisible, cada palabra pronunciada aumentaba la tensión en el aire entre nosotros. En ese instante decisivo, nuestros labios se encontraron por segunda vez, fue un roce dulce pero peligroso que avivó llamas ocultas dentro mío. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras manos buscaban aferrarse al momento prohibido, pero pronto regresaron las dudas aplastantes sobre lo que realmente significaban esos encuentros para nosotros dos. Al separarnos finalmente el silencio fue ensordecedor, ambos sabíamos que no podíamos seguir así sin enfrentar las consecuencias inevitables que nos acechaban desde la sombra. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca, cada paso resonando como un recordatorio constante del camino equivocado por el cual había decidido avanzar. La noche transcurrió lentamente mientras intentaba dormir sin éxito alguno. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del viaje planeado a Granada y las repercusiones sobre nuestra relación secreta si alguien llegara a descubrirlo. Al amanecer del día siguiente desperté sintiéndome más agotada que nunca, los remordimientos comenzaban a hacer mella en mi salud emocional y física. No podía seguir viviendo así sin consecuencias tangibles para mí o para quienes me rodeaban. Decidí enfrentar mis miedos antes de perderme completamente en esta espiral descendente. Necesitaba tomar una decisión definitiva antes de perderlo todo o arriesgarme aún más por algo tan incierto como lo que sentía por él. Mientras preparaba café esa mañana, pensé en cómo podría abordar este dilema con claridad y honestidad frente a mí misma y hacia los demás involucrados en esta situación tan frágil e insostenible. Pero entonces sonó mi teléfono nuevamente, otro mensaje suyo apareció en pantalla: «¿Podemos vernos hoy? Hay algo importante que necesito decirte». Mi corazón latió con fuerza ante esas palabras llenas de promesas e incertidumbre. Era evidente, esto ya no era solo un juego inocente entre dos almas perdidas buscando conexión, había evolucionado hacia algo mucho más complejo y peligroso para todos los involucrados. El día transcurrió con una pesadez inusual. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando sombras que danzaban en la pared. Mientras preparaba la cena, mi mente divagaba entre recuerdos y el presente. Pensé en las palabras de mi hijastro, en lo que significaban para nosotros dos. La idea de encontrarnos me llenaba de ansiedad y emoción a partes iguales. Cuando llegó la hora acordada, el corazón me latía con fuerza. Salí al jardín trasero, un lugar donde las flores florecían sin control y el aire olía a tierra húmeda. Allí estaba él, apoyado contra la valla, con una expresión seria que me hizo temer lo peor. ¿Qué es tan importante?, pregunté intentando sonar tranquila. No sé cómo decir esto, empezó evitando mi mirada. Siento que estamos en un punto crítico. Las palabras resonaron en mí como un eco lejano. Estaba claro que la relación que habíamos construido estaba a punto de cambiar otra vez. ¿Te refieres a lo que hemos estado haciendo?, indagué. Asintió lentamente, su rostro reflejando una mezcla de deseo y temor. Sentí una punzada de culpa al pensar en cómo había llegado hasta aquí. Las expectativas sociales pesaban sobre mis hombros como una losa. No solo eso, continuó. También he estado pensando en nuestro futuro. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Mis pensamientos giraban en torno a la vida que había construido con mi esposo y a las promesas no cumplidas que ahora parecían más evidentes que nunca. ¿Qué quieres decir?, dije finalmente, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo desconocido. Él dio un paso adelante, acercándose más a mí. La tensión era palpable, podía sentir su aliento cerca de mi rostro. Quiero más, quiero ser parte de tu vida de otra manera, susurró. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué significaría eso? ¿Era posible seguir adelante sin romper todo lo que había construido? La idea me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. En ese momento, decidí dar un paso atrás emocionalmente. Necesitaba aclarar mis ideas antes de dejarme llevar por impulsos momentáneos. Necesitamos tiempo para pensar, respondí, tratando de mantener la calma. Él frunció el ceño, su decepción era evidente, pero entendía mis reservas. La realidad nos golpeó nuevamente, no podíamos seguir así sin consecuencias.
La conversación terminó abruptamente cuando escuchamos el sonido del motor del coche de mi esposo acercándose por la calle. Mi corazón se aceleró al imaginar lo que pasaría si nos descubría juntos en esa situación comprometida. «Debo irme», dijo rápidamente, dando media vuelta hacia la salida del jardín. Lo vi alejarse mientras una mezcla de emociones se apoderaba de mí, miedo, deseo y confusión se entrelazaban en mi mente como hilos deshilachados. Regresé a la casa justo cuando mi esposo entró por la puerta principal. «Hola», saludé con una sonrisa forzada mientras trataba de ocultar el caos interno que sentía. Él me miró con curiosidad pero no dijo nada sobre mi comportamiento extraño, simplemente se sentó a cenar como si nada hubiera pasado. Durante la comida intenté concentrarme en las conversaciones triviales sobre el trabajo y los planes del fin de semana, pero mis pensamientos seguían regresando a lo ocurrido en el jardín. Al terminar la cena, mi esposo rompió el silencio. «Quiero hablar contigo sobre algo importante también». El tono grave en su voz hizo que mi estómago se encogiera. ¿Acaso él también había descubierto algo? ¿De qué se trata?, pregunté cautelosamente mientras limpiaba los platos. «He estado considerando mudarnos temporalmente fuera de Toledo por trabajo», anunció con seriedad. «Es una buena oportunidad y creo que nos haría bien salir un tiempo del entorno habitual». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La idea de mudarnos significaría dejar atrás todo lo que había estado construyendo aquí, también podría alejarme del conflicto emocional creciente con mi hijastro. «¿Cuánto tiempo estaríamos fuera?», pregunté mientras intentaba procesar sus palabras. «Al menos 6 meses», respondió sin titubear. «Podría ser beneficioso para nosotros como familia». La conversación continuó pero mis pensamientos estaban lejos, no podía evitar pensar en cómo esa mudanza cambiaría todo lo que había comenzado entre él y yo. Las dudas comenzaron a asaltarme, ¿sería capaz de dejarlo todo atrás? Esa noche no pude dormir, las imágenes del jardín ocupaban cada rincón de mi mente y sus palabras resonaban como campanas lejanas, «quiero más». El dilema crecía dentro de mí, ¿debía arriesgarlo todo por algo tan incierto? Al día siguiente recibí otro mensaje suyo: «Necesitamos hablar». El contenido simple me hizo sentir un nudo en el estómago, sabía que esto no podría continuar así indefinidamente sin consecuencias graves para todos nosotros involucrados. Mientras me preparaba para salir al trabajo, recordé las palabras de mi esposo sobre mudarnos y cómo eso podría cambiar nuestra dinámica familiar para siempre. Pero también sabía que debía enfrentar esta situación antes de tomar decisiones drásticas e irrevocables. Finalmente llegué al bar donde solíamos encontrarnos, era nuestro refugio secreto donde las miradas furtivas hablaban más allá de las palabras pronunciadas entre nosotros. Al entrar noté su presencia casi inmediatamente, estaba sentado solo en una mesa apartada, esperando nerviosamente mientras jugaba con su teléfono móvil. Me acerqué lentamente y tomé asiento frente a él. Nuestras miradas se encontraron por un breve instante antes de desviar la vista hacia cualquier otra cosa menos incómoda. «Tienes razón, necesitamos hablar», comencé finalmente mientras trataba de mantener la voz firme aunque temblorosa por dentro. «Esto no puede seguir así». Él asintió lentamente antes de hablar. «Lo sé. Pero no puedo seguir ocultando lo que siento por ti. No puedo soportarlo más». El aire entre nosotros parecía cargado, cada palabra era un paso hacia un precipicio aún más profundo del cual no estaba segura si quería saltar o retroceder definitivamente antes del impacto inevitable. Pero antes incluso de poder responderle adecuadamente o encontrar alguna solución viable para ambos, escuchamos el sonido familiar del timbre del bar al abrirse detrás nuestro. El aire entre nosotros parecía cargado, cada palabra era un paso hacia un precipicio aún más profundo del cual no estaba segura si quería saltar o retroceder definitivamente antes del impacto inevitable. El timbre del bar resonó, pero la llegada de nuevos clientes no logró disipar la tensión que se había apoderado de nosotros. Me giré para ver quién entraba, intentando distraerme de la intensidad de su mirada. Un grupo de amigos se reía a carcajadas, ajenos a la tormenta que se gestaba en nuestro rincón. Sin embargo, el sonido de sus risas solo aumentó mi ansiedad. Era como si el mundo exterior continuara su curso, mientras yo me encontraba atrapada en esta burbuja de incertidumbre.
¿Qué vamos a hacer? Su voz era apenas un susurro, pero resonó en mi interior con fuerza. La pregunta flotó entre nosotros, pesando más que cualquier otro comentario superficial que hubiéramos intercambiado en el pasado. No lo sé, respondí con sinceridad. La verdad era que cada día se hacía más difícil ocultar lo que sentía. Las miradas furtivas en las reuniones familiares y los momentos robados en la cocina durante las cenas se habían convertido en una danza peligrosa. Sabía que cruzar esa línea significaría perderlo todo. Podríamos hablarlo más tarde, sugirió él, su voz quebrándose ligeramente. El nerviosismo era palpable y por un instante pensé que tal vez podría ser suficiente esperar un poco más. Pero la presión social se intensificaba, los rumores comenzaban a circular entre nuestros vecinos y conocidos. Escuché algo sobre ti, me dijo un día una amiga en el mercado, con un tono que insinuaba más de lo que decía. Se dice que estás muy cercana a tu hijastro. Las palabras me atravesaron como dagas afiladas, el juicio implícito era inconfundible. A medida que los días pasaban, la culpa se asentaba como una sombra oscura sobre mis pensamientos. La vida familiar continuaba su curso, cenas compartidas con risas forzadas y conversaciones triviales con mi esposo, quien parecía ajeno a la tormenta emocional que me consumía por dentro. Una tarde decidí visitar el Alcázar de Toledo para despejar mi mente. Caminé por los pasillos históricos, rodeada de piedras centenarias que parecían guardar secretos similares a los míos. Aquel lugar emblemático siempre había sido un refugio para mí, sin embargo, hoy sentí su peso como una carga adicional sobre mis hombros. Mientras contemplaba las vistas desde una de las torres, recordé momentos pasados, las risas infantiles durante las visitas escolares y las historias contadas bajo el cielo estrellado. Todo parecía tan distante ahora. La conexión emocional con mi esposo había desaparecido casi por completo. Regresé al bar esa noche con la mente agitada y el corazón acelerado. La luz tenue iluminaba nuestras caras mientras nos encontrábamos nuevamente en ese rincón apartado. No puedo seguir así, confesé al mirarlo directamente a los ojos. Esto no puede continuar. ¿Por qué no podemos simplemente ser honestos?, preguntó él, frustrado por nuestra situación actual. Su voz temblaba ligeramente, podía ver cómo luchaba contra sus propios sentimientos conflictivos. No es tan simple, respondí rápidamente. Hay mucho en juego. En ese momento comprendí cuán frágiles eran nuestras vidas entrelazadas y cuán fácil sería romper todo con una sola decisión imprudente. De repente escuchamos pasos acercándose al bar, era mi esposo regresando temprano de su reunión habitual con amigos. El corazón me dio un vuelco al pensar en lo que podría suceder si nos sorprendía juntos. Rápido, le dije al hijastro mientras me levantaba abruptamente de la mesa. Debemos separarnos antes de que él. No terminé la frase porque ya estaba demasiado cerca, podía escuchar su risa resonando mientras cruzaba la puerta. La adrenalina corrió por mis venas mientras intentábamos actuar casualmente, como si nada estuviera ocurriendo entre nosotros dos. Él tomó asiento en la barra y pidió una bebida sin mirar hacia atrás, sus ojos estaban fijos en el televisor del bar donde pasaban imágenes del último partido local. Mi esposo se acercó a mí con una sonrisa despreocupada y comenzó a hablar sobre trivialidades del día. Hoy vi algo interesante sobre nuestra historia local. Mientras hablaba, sentí como mi mente trataba desesperadamente de desconectarse de aquel momento incómodo y volver al lugar donde solo existíamos él y yo. Pero no podía ignorar lo evidente, cada vez era más difícil mantener esta fachada sin romperme por dentro o arrastrarlo conmigo al abismo emocional donde ambos estábamos atrapados. En medio de esa conversación banal, noté cómo mi esposo lanzaba miradas furtivas hacia nuestro lado del bar, podía sentir su curiosidad creciendo como una sombra amenazante detrás de mí. Cuando finalmente terminó su bebida y decidió ir al baño, sentí el alivio momentáneo acompañado por un terror inminente. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, murmuré cuando finalmente quedamos solos nuevamente tras su partida temporal. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó él mientras tomaba mi mano brevemente antes de soltarla como si fuera fuego ardiente. La pregunta quedó suspendida entre nosotros cuando escuchamos nuevamente el sonido del timbre al abrirse la puerta del bar. Esta vez no eran simples clientes sino un grupo conocido, amigos cercanos a mi esposo que entraron riendo y hablando alto sobre planes para el fin de semana.
El pánico llenó mis venas mientras buscábamos maneras desesperadas de ocultarnos detrás del murmullo generalizado del lugar lleno de gente alegre e inocente ante nuestra situación crítica. La mirada inquisitiva de uno de ellos me hizo sentir expuesta. Sabía que debía actuar rápido para evitar ser descubierta en este juego peligroso donde todos éramos piezas movibles sin control alguno sobre nuestro destino. Cuando finalmente logramos salir sin ser vistos hacia el exterior fresco de Toledo, sentí como el aire nocturno me golpeaba como una realidad brutal e inevitable. Todo estaba cambiando rápidamente y ya no había vuelta atrás posible sin enfrentar las consecuencias devastadoras por venir. Las luces centelleantes del Alcázar brillaban a lo lejos mientras caminábamos juntos bajo las estrellas, temerosos pero decididos ante lo desconocido. La brisa fresca de la noche envolvía nuestras figuras mientras caminábamos por las calles empedradas de Toledo. El murmullo lejano de la ciudad se mezclaba con el latido acelerado en mi pecho. Cada paso que dábamos era un recordatorio de la encrucijada en la que me encontraba. La luz del Alcázar iluminaba nuestro camino, pero también proyectaba sombras sobre decisiones que no podía ignorar. Mi hijastro caminaba a mi lado, su mirada fija en el suelo, como si el peso de lo que habíamos compartido pesara tanto como el silencio entre nosotros. La distancia emocional entre él y su padre se hacía palpable, y yo me sentía atrapada entre dos mundos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, rompiendo el silencio con una voz casi temblorosa. No sabía cómo responderle. Mis pensamientos eran un torbellino confuso. Necesitamos tiempo para pensar, logré articular mientras miraba hacia adelante, evitando su mirada. La idea de perderlo me aterraba, pero también lo hacía la posibilidad de perder todo lo que había construido hasta ahora. La tranquilidad del matrimonio, aunque vacía, era un refugio conocido, una vida sin complicaciones externas. Mientras avanzábamos, llegamos a un pequeño bar donde solíamos ir en ocasiones especiales. Las luces tenues y el ambiente acogedor parecían contrastar con la tormenta emocional que llevábamos dentro. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de miradas curiosas. Pedí 2 copas de vino para intentar calmar la tensión. ¿Y si tu padre se entera?, preguntó él alzando la vista por primera vez desde que llegamos al bar. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y deseo. Esa pregunta resonó en mi mente como un eco ensordecedor. No puedo permitir eso, respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba levemente. Pero no puedo seguir así, insistió él, su tono cargado de desesperación. ¿Es esto todo lo que seremos? Un secreto. Las palabras caían pesadas entre nosotros, cada una llevando consigo el peso del futuro incierto. La conversación se tornó más intensa a medida que explorábamos nuestras emociones reprimidas. Hablamos sobre sueños perdidos y anhelos ocultos, cada palabra era un paso más hacia un abismo del que no estaba segura si quería escapar o abrazar. De repente su mano buscó la mía sobre la mesa y sentí esa chispa familiar recorrerme nuevamente. La conexión era innegable, había algo poderoso en ese simple roce que desdibujaba las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. Sin pensarlo 2 veces, nuestras manos se entrelazaron mientras nuestros corazones latían al unísono. Afuera, las luces de Toledo brillaban como estrellas caídas del cielo, ajenas a nuestro dilema humano. En ese instante fugaz, decidimos arriesgarlo todo por un momento de sinceridad compartida. Nos besamos, susurré casi sin darme cuenta del impacto de mis palabras, fue como si liberara una verdad oculta durante demasiado tiempo. Pero esa revelación trajo consigo una oleada de culpa que me invadió rápidamente. ¿Qué estábamos haciendo? La realidad regresó con fuerza y me golpeó como un balde de agua fría. Nuestra relación estaba construida sobre cimientos frágiles y secretos peligrosos. El silencio volvió a caer entre nosotros mientras procesábamos lo ocurrido. Miré hacia afuera por la ventana del bar. Los transeúntes pasaban sin saber nada sobre nuestras luchas internas ni sobre el amor prohibido que había crecido entre nosotros. Decidí cambiar de tema para desviar la atención del momento incómodo que acabábamos de vivir. ¿Has pensado en tus planes después de terminar los estudios? Su respuesta fue evasiva y poco clara. Sabía que estaba tan perdido como yo en este laberinto emocional. La noche continuó avanzando mientras el vino nos ayudaba a olvidar momentáneamente nuestras preocupaciones.
Pero cada sorbo traía consigo más preguntas sin respuesta. ¿Podríamos continuar así? ¿Sería posible encontrar una salida? Al final de la noche decidimos salir del bar antes de ser vistos por alguien conocido. Eso solo añadiría más presión a nuestra situación ya tensa. Caminamos juntos bajo las estrellas nuevamente, sintiendo como cada paso nos acercaba a una decisión inevitable. Cuando llegamos a casa, el ambiente estaba tranquilo y silencioso. Su padre aún no había regresado tras su viaje temporal por trabajo. Era el momento perfecto para reflexionar sobre lo sucedido sin interrupciones externas ni juicios ajenos. Sin embargo, al entrar en la casa sentí como los recuerdos comenzaron a atormentarme, momentos compartidos con su padre llenos de risas vacías y días grises marcados por la rutina monótona del matrimonio sin pasión ni conexión emocional real. «Debo hablar contigo», dijo él repentinamente al cerrar la puerta detrás nuestro. Sus ojos ardían con determinación mientras buscaban los míos con intensidad casi dolorosa. «¿Sobre qué?», respondí tratando de mantener mi voz neutral aunque sabía muy bien hacia dónde se dirigía esta conversación crucial. «Sobre nosotros», afirmó con firmeza mientras daba un paso adelante hacia mí. Sus palabras resonaban como campanas sonando en mi interior. El aire se volvió denso y pesado entre nosotros mientras enfrentábamos finalmente lo inevitable. Nuestra relación secreta ya no podía continuar ocultándose tras máscaras desgastadas ni excusas vacías. Sin embargo, antes de poder formular una respuesta adecuada o encontrar las palabras correctas para expresar mis sentimientos encontrados, escuchamos el sonido familiar del coche familiar aparcando fuera. Su padre había regresado antes de lo esperado. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta del peligro inminente que acechaba tras esta revelación incontrolable. Todo estaba a punto de cambiar drásticamente ante nuestros ojos atónitos e impotentes ante los acontecimientos inminentes. Un silencio sepulcral nos envolvió mientras ambos comprendíamos las implicaciones fatales de nuestra situación actual. Sabíamos que debíamos actuar rápido antes de ser atrapados por las sombras del pasado.